Sí. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Buenos días a la ministra. Es un gusto recibirla, ministra. Le deseamos mucho éxito en su labor. Hay temas importantes que tratar y además algunos de ellos son muy contingentes. Saludar también al subsecretario Bocardo y al subsecretario Larraín y también los mismos deseos, desearles la mejor de la suerte en este trabajo que es arduo, es difícil, pero es un trabajo muy bonito porque se hace por el país. Saludar también a los miembros permanentes, a la senadora Carvajal y al senador Moreira, al senador Saavedra, que se acaba de integrar también. Estamos a la espera también de que se integre el senador Galilea, que viene prontamente. Bueno, esta sesión tiene por objeto escuchar a la ministra, escuchar también a los subsecretarios respecto de cuáles van a ser los lineamientos generales de la acción del Ministerio durante este periodo legislativo y durante el periodo de gobierno que corresponde también al presidente Boric. Por tanto, sin más y a menos que alguien quiera eh, tomar la palabra previamente por parte de los senadores, darle la palabra, perdón. Senadora Carvajal. Muchas gracias, presidente. Saludar con mucho cariño a nuestra ministra, valorar que hayan señales tan potentes en un gobierno paritario, que tengamos mujeres en importantes carteras. Lo hemos escuchado hace un ratito a la ministra de Minería, hoy día nuestra ministra del Trabajo. Y solo para efectos también formales, presidente, justificar, me voy a tener que retirar. Tengo no digo un compromiso, sino que una obligación en un tribunal de la República, así que me tendré que ausentar de la sesión. Pero de antemano, bueno, me excuso y por supuesto le deseo todo el éxito a la ministra, su cartera y todo lo que viene, sobre todo en materia que tengan que ver con protección de garantía y derecho a nuestras mujeres, que también a mí me toca honradamente representar en la región de Ñuble. Eso, presidente. Gracias. Gracias, senadora. ¿Senador Saavedra? ¿Senador Moreira? Perfecto. Bueno, sin más, ministra, por favor, muy bienvenida, desearle toda la suerte y va a tener acá un equipo de personas que va a tratar de cooperar en que salgan los proyectos importantes para el país adelante. Bienvenida. Tiene prácticamente 1 hora y media. Una parte para que exponga y otra parte para que se le puedan también hacer formular preguntas, etcétera, y para que tengan también oportunidad, ojalá los subsecretarios en materia específica, si así lo estiman. Gracias. Adelante. Por su intermedio, presidente, saludar a las senadoras y senadores presentes, así como también a los trabajadores del Senado, y señalar que somos un equipo de trabajo que está compuesto, como ya señalábamos anteriormente, por el subsecretario Giorgio Bocardo y por el subsecretario Cristian Larraín, con quien hemos constituido de muy buena forma la cartera de trabajo y previsión social, que yo diría tiene importantes desafíos en este periodo, como seguramente siempre, ¿no? Pero ahora con particular interés porque están cursando muchos temas contingentes que van a tener impacto de corto, mediano y largo plazo. Por más que sean urgentes y de hoy día, la verdad es que tienen impacto para todas las personas. En este sentido, quiero partir señalando que el programa de gobierno que nos oriente, que es nuestra carta de navegación, como parte del equipo de gobierno del presidente Gabriel Boric, recoge sin duda demandas ciudadanas, propuestas de la ciudadanía y yo diría esperanzas de un pueblo que ha reclamado cambios en las calles de nuestro país, que quiere que avancemos en un buen vivir, que quiere que avancemos en justicia social y que trata de hacerse cargo de muchas de las desigualdades que sin lugar a dudas cada uno de los que estamos acá presentes conocen y que tiene que producirse mediante un diálogo en el cual ninguna persona vaya quedando atrás. Y en este sentido, nuestro programa atraviesa la discusión que tiene, las tareas y la ruta que nos fija, yo diría en 4 pilares. En primer lugar, un enfoque feminista, un enfoque descentralizador, también tener a la vista la necesaria transición ecológica justa, pero yo diría que nunca tan relevado como ahora, un tema muy vital para esta comisión y para el país sin duda,
releva la construcción, el avanzar en un camino hacia el trabajo decente para todas y para todos, de acuerdo a los estándares, ¿cierto?, que define la propia Organización Internacional del Trabajo. Al efecto, el programa de gobierno establece que nuestro compromiso con el objetivo del trabajo decente implica el pleno derecho a la libertad sindical, con negociación colectiva multinivel, con un sistema de seguridad social en pensiones, con salud, cesantía, cobertura de cesantía se refiere, seguridad en el trabajo y otros temas, el aseguramiento de salarios dignos y la creación de puestos de trabajo productivos, tanto para el desarrollo individual como para el beneficio común del país. Y al respecto, quiero partir señalando que nuestro programa de gobierno, que va a implementarse no solo en diálogo con el gobierno, con el Parlamento, también busca implementarse bajo una modalidad de diálogos tripartitos, donde empleadores, trabajadores y gobierno puedan ir avanzando de conjunto para poder haciendo también viables, incluso legislativamente y previo trabajo también legislativo, las propuestas que tenemos para el país. En particular, quiero partir señalando que la prioridad para este ministerio es recuperar el empleo. Y lo digo con ese énfasis porque efectivamente la pandemia sanitaria trajo acompañada una crisis económica y social en la cual todos estamos contestes, todos la hemos visto, vivido, experimentado de una u otra forma. Y sin duda recuperar el empleo a los niveles prepandemia es un deber con las economías familiares y también con el país y el desarrollo productivo. Y por cierto, desde ahí también potenciarlo, porque en nuestro país las tasas de participación laboral todavía dan cuenta que podemos seguir avanzando en eso. En el caso de las mujeres, como ustedes saben, en los minutos más duros de la pandemia se retrocedió hasta estadísticas, diría yo, previas a 10 años atrás, ¿no? Al año 2010. Y se ha recuperado el empleo, varios instrumentos también que este propio Congreso Nacional aprobó en su momento, así como también la disminución de las cuarentenas, el aumento de la movilidad, la situación sanitaria que ha ido mejorando, han podido fortalecer la generación y la reapertura de nuevos puestos de trabajo, pero sin duda falta. Solo en materia de participación laboral de mujeres aún estamos 4 puntos atrás previos a la pandemia. Y esto es muy importante porque efectivamente en los sectores, si uno mira los sectores que dentro de las mujeres están más rezagados, ocurre que uno de aquellos económicamente más importantes, digamos, para la sobrevivencia, en primer lugar, de sus propias economías familiares, como para el desarrollo económico del país, es el sector de las trabajadoras de casa particular. Y en este sentido, debemos tener a la vista que necesitamos que efectivamente se pueda fomentar, promover la recuperación del empleo en materia de trabajadores de casa particular, toda vez que está absolutamente comprobado que su reincorporación al mundo del trabajo o su paso a la formalidad, que es otra de las dificultades que se expresan, sin duda produce un efecto multiplicador. La crisis no solo fue sanitaria, no solo fue social y económica, sino que también fue de lo que se denominan los cuidados, ¿no? Y es evidente cuando uno ve que la restricción de movilidad en la que estuvo la población durante todo este periodo, además de las medidas preventivas, además de las dispuestas por la autoridad sanitaria, pero además las preventivas que se adoptaron, hizo que en muchos casos quienes cuidaban, por ejemplo, a los nietos, ya no se trasladaran. O las personas que trabajaban como trabajadoras de casa particular, por las cuarentenas no pudieran salir. Y por tanto, o los lugares donde los niños se dejaban al cuidado. Y esa parte de la actividad propiamente tal, más bien dicho, al revés, las mujeres todavía no han podido terminar de salir a trabajar tranquilamente. Y por eso, dentro de las medidas del Plan de Desarrollo Económico Inclusivo, Chile Apoya, hemos puesto énfasis reconociendo el instrumento del subsidio Protege que se creó en el gobierno anterior y que dura hasta los 2 años, más bien dicho, califica hasta los 2 años de los hijos e hijas, extendiéndolo hasta los 4 años. Y creemos que eso puede también ayudar mucho. Ninguna sale a trabajar tranquila si no tiene con quién dejar su hijo. Junto con señalar entonces que nuestra prioridad es la recuperación del empleo y avanzar en formalización, tenemos además, yo diría,
mirado desde arriba, programáticamente, 3 tareas. En primer lugar, avanzar en dignidad laboral. Y para eso el programa trae un conjunto de medidas legislativas, reglamentarias y administrativas que dicen relación con derechos individuales del trabajo. En segundo lugar, tenemos la tarea de avanzar en relaciones laborales justas, buscar un equilibrio en la relación laboral. Y para eso tenemos también medidas que abordan derechos colectivos del trabajo. Y en tercer lugar, un imperativo de la sociedad chilena, tenemos que avanzar en seguridad social con el ojo puesto, por cierto, en mejorar pensiones con urgencia actuales y futuras. Y les vamos a contar un poco cómo estamos pensando desarrollar estos trabajos. Como señalé, uno de los elementos centrales es avanzar en trabajo decente. Permiso, se está grabando. Estoy justo, es que me quería tomar el té. Ya. Muchas gracias. La bombilla de la... Claro. Muchas gracias, senador Moreira. Un segundo. Claro, ¿cómo construimos este avance en el trabajo decente? No es solo una meta el trabajo decente, sino que también es parte de un proceso. Y las relaciones laborales se pueden llevar de forma distinta a las cuales las hemos llevado adelante nosotros acá. Si me lo permiten, yo creo que es súper importante diagnosticar, compartir elementos más o menos del momento en el que estamos. Hemos tenido un momento en el cual el contrato social y la forma de relacionarnos se rompió y estamos buscando un nuevo camino para ver cómo nos relacionamos hacia el futuro. Sin duda se producen tensiones en la definición de ese nuevo camino y estamos precisamente en ese momento. Pero desde el área laboral y previsional, si hay algo en lo que tenemos en meridiana claridad es que la forma de abordarlo es con diálogo de las actorías principales. Y esas actorías principales tienen una regulación hoy día en cuanto a cómo se llevan adelante. Eso lo define la propia OIT. Y para eso se define que el diálogo social tripartito es fundamental. Y estamos haciendo muchos esfuerzos para abrir confianza, para abrir espacios de diálogo, para abrir espacios también de tolerancia a la opinión divergente. Y para que estas discusiones que muchas veces nos apasionan y nos acaloran, logren llegar a unos mínimos, a unos acuerdos en los cuales podamos avanzar. Para eso estamos impulsando procesos de diálogo social que incluyen a trabajadores y trabajadoras, empleadores, gobierno y también a la sociedad civil, porque el modelo tripartito tiene un gran valor que reconoce la relación entre empleador, trabajador y gobierno, pero tiene también una dificultad y que es que muchas personas, que debemos abordar, digamos, y con eso hemos estado trabajando con OIT, muchas personas no están en el mundo de los grandes empleadores, más concretamente no son las CPC, y muchos trabajadores no están en el mundo de la CUT. Entonces tenemos este diálogo tripartito, tiene que ser mejorado de alguna forma para que, por ejemplo, el diálogo tripartito que se lleva adelante en materia de pensiones represente efectivamente, escuche las voces de todas y todos, las pymes, las MIPYMES, y también aquellos que están o en otras centrales o no están sindicalizados o incluso son trabajadores independientes. Y por cierto también hay los pensionados que no caen en ninguna de las dos categorías. ¿Ya? En esa tarea estamos y para eso queremos darle relevancia a una institucionalidad laboral que se legisló en la reforma laboral de la presidenta Bachelet y que a nuestro entender ha sido, yo diría, poco potenciada hasta el minuto, que es el Consejo Superior Laboral, instancia tripartita en la cual se llevan muchas de estas propuestas y se construyen ejes y caminos, ¿cierto?, para poder abordar la reforma. Y hoy día hemos dado, yo creo, pasos bien importantes al respecto. Se tiene que constituir el nuevo Consejo Superior Laboral y ya estamos en acuerdo tanto con Juan Sutil, presidente de la CPC, como con David Acuña, presidente de la CUT, y como yo misma que les habla en mi calidad de ministra, integrar nosotros directamente, digamos, este Consejo Superior Laboral y empezar a darle una fuerza que nos permita, yo diría, poder construir espacios de acuerdo necesarios, sobre todo en este minuto que estamos abordando, ¿no? Para la implementación de distintas políticas públicas, no solo para las reformas legales, ¿eh? Aquí hay muchos desafíos de intermediación laboral, de prospección laboral, de capacitación para el mundo, para el futuro del trabajo, de evaluación de cómo han cursado leyes laborales que este mismo Congreso Nacional ha aprobado, por ejemplo, darle una mirada a cómo han cursado las leyes del teletrabajo,
qué podemos mejorar en aquellas, porque ahí nos llegó una realidad anticipada antes de que existiera la legislación, ¿no? Luego existe, bueno, primero hubo toda una oposición respecto de si había o no que legislar sobre el teletrabajo. Después vino la realidad, vino la pandemia, se produce el teletrabajo, después se produce la norma y yo creo que ya es tiempo de que podamos mirarla. Pero esta mirada tiene que ser bastante integral, por eso queremos hacerlo desde estos espacios. En este sentido, y habiendo definido entonces que nuestra primera prioridad es recuperar el empleo y formalizar con los instrumentos que el Plan Chile Apoya ha puesto a disposición, básicamente la extensión del subsidio Protege, la extensión para los hombres del IFE laboral hasta septiembre, un IFE laboral reforzado para las mujeres, para los mayores de 55 años y para las personas, para los jóvenes entre 18 y 24 años, además de las personas en situación de discapacidad, que va a ser un IFE con mejores condiciones, digamos. Además, la extensión del programa 4 a 7 senadores, que es un programa que se implementa en las escuelas municipales para que las mujeres económicamente activas puedan llevar a su hijo e hija después de la jornada o durante su jornada de trabajo para que queden, ¿cierto? Va a ampliarse en cobertura a varias comunas que no estaban anteriormente consideradas y que sin duda también va a ser un apoyo. Queremos que todos estos incentivos de alguna u otra forma puedan ayudarnos a apoyar a quienes han ido quedando más rezagados. Nos hemos ido recuperando, no todos, todavía hay gente que no ha logrado esta recuperación, ¿cierto? Pero no todos tampoco han ido, no hay una mirada generalista sobre quienes han ido quedando rezagados, sino que hay que mirarlos bien, hay que mirar bien quiénes son. Y hemos detectado que etariamente son los jóvenes y los mayores de 55 años, además por razones de género y cuidado a las mujeres y además ciertos sectores económicos, en agricultura, en turismo, en servicios, y para eso también hay apoyo a las MIPYMES para que efectivamente también en estos sectores puedan tener un mayor incentivo a poder seguir con su actividad económica, porque esta crisis ha sido no solo inédita, sino que también bastante severa, ¿ya? Asimismo, el proyecto contempla acelerar la ejecución de la infraestructura pública. Ustedes saben que para que se lleve adelante los proyectos de infraestructura pública se confluyen muchas fuerzas del Estado, bastante burocracia y harto que mover, y hay una cartera bastante grande que está hace tiempo en proceso de ejecución, en vía de ejecución, iniciando la ejecución, otra además reestudiándose también producto del alza de los costos de la construcción, que son una realidad, y por tanto va a haber una parte que se va a redirigir y que se denomina esto nueva inversión de infraestructura social, donde hay 300 millones de dólares que tienen además una mirada bien interesante, porque a esta infraestructura social se va a poder postular descentralizadamente desde los gobiernos locales, dígase municipio, como también desde los gobiernos regionales. Y en el punto siguiente, ¿cierto?, se va a generar la agilización de los proyectos de inversión de infraestructura, que se espera que esto aumente un 32% el gasto con la consiguiente generación de empleo durante este año, ¿no? Y, por cierto, también recuperar niveles de formalidad en la relación laboral. Los últimos datos del INE indican que un 28,3% de la fuerza laboral está en la informalidad, y ahí tenemos un desafío, yo diría, multifactorial, porque hay distintas razones sin duda. Entre otras, yo creo que algo para no perder de vista, que mucha gente experimentó que trabajando un fin de semana ganaba lo mismo que trabajando unas largas jornadas, trasladándose en micro todos los días y ganando salarios mínimos bajos. Y son datos de la realidad que también tenemos que mirar. En materia de derechos laborales, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno que va a apoyar, que está además en esta comisión, y que va a apoyar con gradualidad, con responsabilidad y con un conjunto de otras medidas que lo puedan complementar, porque sin duda ninguno ni ninguna de nosotros queremos que se afecte el empleo, es el proyecto de reducción de jornada laboral de 40 horas. Y como ejecutivo tenemos claro que, por un lado, hay que avanzar en un buen vivir para las y los trabajadores. En segundo lugar, que vivimos en ciudades que son altamente segregadas, donde además de la jornada laboral se suman los tiempos de traslado sin duda. Y en tercer lugar, que el tema de la productividad, y quiero partir desde ahí al tiro señalándolo, obedece a múltiples factores.
y no solamente a la jornada laboral, porque si así fuera, Chile no estaría en la situación en la que se encuentra, donde dentro del sistema de la OCDE es de aquellos que tienen jornadas laborales más largas y menores niveles de productividad. Por tanto, es algo que tenemos que conversar. Y este mismo Congreso Nacional abordó en el año 2000, gobierno del presidente Lagos. Claro, lo que pasa es que empezó a regir el 1 de enero del 2005. Ahí me rectifico, la reducción de jornada laboral de 48 a 45 horas, que se hizo también con gradualidad y que no tuvo impactos, digamos, ni para un lado ni para el otro, toda vez que se adoptó con todo el proceso que tenía que llevarse adelante. Ahora, este proyecto de ley, así como otros proyectos de ley que voy a mencionar, quiero señalar que además de que se van a acompañar con diálogo y con gradualidad, como señalé, se está estudiando la secuencia de cuál es el minuto para cada uno, porque hay algo que hay que tener claro y que nosotros queremos que esto sea una buena noticia para la vida de y los trabajadores y que sea también y redunde en una buena noticia para el país y por tanto no puede afectar el empleo. Creemos que la jornada laboral y su reducción tiene una dimensión de salud, particularmente salud mental. Quiero señalar que como actual ministra del Trabajo y Previsión Social, pero como algunos de ustedes recordarán, ex subsecretaria de Previsión Social, como mi compañero aquí, Cristian Larraín, hoy día, nos preocupan y me preocupan de sobremanera los temas de las enfermedades del trabajo, las enfermedades laborales. Y si antes de la pandemia las segundas enfermedades laborales que habían en prevalencia eran las mentales, después de la pandemia esto ha crecido enormemente, en salud laboral y en salud común. Y creemos que junto con tomar otras medidas, esta por cierto, una cosa no son consecuencias directas una cosa de la otra, pero sin duda disponer de una hora más para la vida es algo que va a contribuir en materia de salud mental y sobre todo además para nosotras las mujeres que estamos expuestas a dobles cargas del trabajo. En una segunda dimensión creemos que este proyecto también es muy contribuyente a algo de lo que hablamos poco, pero es muy necesario, al goce de la vida, a tener un tiempo para hacer otras cosas, no sé, pintar, leer un libro, descansar, no solo trabajar, hacer aseo, comida, en nuestro caso las mujeres. Una dimensión ciudadana, poder participar, no sé, el club de fútbol, la junta de vecinos, no sé, los ciclistas, tantas formas de organización hoy día, en la cual las personas se quieren, no sé, clubes de baile, quieren participar y no tienen tiempo. Es tan necesario esto también. Una dimensión de equidad de género, ya lo decía. Y tenemos ese desafío, porque un dato que quiero agregar, ustedes saben que, me imagino que sí, senadores, un tema que me ha llamado mucho la atención a la reflexión a todos nosotros en materia de accidentes laborales, quienes tienen más accidentes en obra o faena son los trabajadores. Quienes tienen más accidentes de trayecto somos las trabajadoras. Y eso tiene mucho que ver con la doble carga laboral. Porque cuando uno va camino al trabajo, en realidad igual va pensando en que tiene reunión de apoderados después, en si dejó hecha todas las tareas del hogar o no. Entonces hay varios temas que aquí se van relacionando. Y por cierto, el desafío principal yo diría que es avanzar en corresponsabilidad, pero eso, como bien hemos sabido, no se decreta por ley. Es muy cultural y en nuestra sociedad tenemos un gran déficit al respecto. La lámina que viene es un poco lo que ya mencioné, así que yo creo que es bueno continuar. Lo que señala la OCDE respecto de la relación entre horas de trabajo y productividad. Y por cierto, lo que quiero reiterar, la secuencia en las cuales el Ejecutivo vaya poniendo urgencia a estos proyectos de ley es algo que vamos a estudiar detalladamente, por los otros efectos que los proyectos puedan tener y nos interesa que esto sea, como señalé, una buena noticia para todos y para todas y también para el empleo. En materia de salario mínimo, el proyecto de ley se tiene que presentar muy pronto porque tenemos un compromiso en materia de salario mínimo y que es alcanzar los 500.000 pesos al final del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero sin duda hemos comprometido también avanzar en una cuota inicial de 50.000 pesos, de 400.000 pesos para llegar a un salario mínimo de 400.000 pesos durante este año. Y estamos conversando, por un lado, con la CUT y por otro lado con las pymes para ver los apoyos con los cuales van a contar
y nos queda un plazo bastante acotado para poder presentar este proyecto de ley que sin duda va a requerir una discusión legislativa importante y que va a empezar a regir altamente probable con algún efecto retroactivo a partir del 1 de mayo, porque así está dispuesto en la última ley que nos dejó la posta, ¿no? Pero es interés de nuestro gobierno poder llegar a acuerdo en esta materia. Yo creo que eso también despeja varios escenarios, ¿no?, para la propia discusión legislativa, y es bueno también poder abrir esos espacios. En materia también de la dignidad laboral para todas y todos los trabajadores, quiero señalar que es un desafío de carácter interministerial generar un sistema nacional de cuidado. Y lo señalo porque nuestro país tiene que abordar todo lo que viven en particular las personas que están a cargo de cuidar a otras y que en este caso también son mujeres realizando trabajo no remunerado con consecuencias en su etapa activa actual, ¿cierto?, porque no hay salario, pero además en su etapa previsional porque tampoco hay cotización. Y esa tarea, yo diría que es una tarea de gran envergadura. Ustedes saben que en Chile existe ya un subsistema nacional, pero que atiende a la primera infancia, que el Chile Crece Contigo, se conoce así más coloquialmente, pero se llama Subsistema Nacional de Atención en la Primera Infancia, así como también existe un subsistema de apoyos y cuidado, de seguridad y oportunidades que aborda a la extrema pobreza. Y hoy día tenemos que dar pasos para que este SNAC, Sistema Nacional de Cuidado, del cual ya hay un diseño también que proviene del gobierno anterior al anterior, pueda expandirse. Por ejemplo, en programas tales como el programa Respiros, que baja a través de los municipios vía Ministerio de Desarrollo Social y que lo que hace es que a las cuidadoras les da, por ejemplo, un día a la semana en la cual pueden ser reemplazadas por una funcionaria o por una trabajadora municipal a fin de que pueda dedicar ese tiempo a otra tarea. Pero hay aquí también que revisar materias relacionadas con estipendio y con apoyo a las cuidadoras y con cobertura previsional. ¿Cómo se llama ese programa? Respiro. Sí. Sí. Lo que hay hoy día, senador, es, diría yo, un abordaje de la oferta pública vigente, que la intersecciona, ¿cierto?, hace todos estos temas de política pública cruza, pero el desafío que tenemos es ampliar a lo que no está en la política pública hoy día, y de lo que está en la política pública hoy día, aumentar cobertura. Y eso requiere gasto fiscal importante. Por eso también la reforma tributaria, que es uno de los imperativos de nuestro gobierno y yo creo que del país, porque todos estos gastos sociales es una buena inversión también de futuro. Hay también medidas de corresponsabilidad parental. El Congreso ha legislado algunas que han tenido muy poco uso. El permiso de alimentación que tiene que antes se le llamaba de amamantamiento, ¿no? Es un permiso de alimentación, pero hoy día también se puede pedir parentalmente. De hecho, el capítulo de protección a la maternidad, hace varios años ya se llama protección a la maternidad, paternidad y familia, pero se siguió quedando de todas maneras la carga al lado nuestra. Así también el permiso para cuidar al hijo menor de 1 año, en caso de enfermedades. En la norma sana también se incorporó parentalidad, en el primer gobierno del presidente Piñera también parentalidad en el postnatal parental, pero las estadísticas son abrumadoramente minoritarias, entonces hay que revisar esos instrumentos y ver cómo los vamos abordando. Promover también espacios de seguro trabajo para la mujer y además, este es un desafío muy importante que vamos a tener que ver también, como señalaba en la secuencia, en el tren legislativo, en qué minuto le vamos a poner la urgencia de vía, cómo vamos a revisar la ley de equidad salarial. Y nosotros hemos estado conversando harto de este tema con los empleadores, porque aquí ya existe una ley hace 12 años y la brecha sigue más o menos igual, entonces nuevamente no es un tema solo legislativo. Tenemos una brecha, un 28% de diferencia salarial entre hombres y mujeres senadores, y además, a mayor cantidad de años de estudio, más grande es la brecha. Entonces, como un desincentivo bastante doloroso. En materia de derechos colectivos, el programa de gobierno compromete una negociación colectiva multinivel que básicamente lo que busca es abordar regulaciones de la negociación colectiva a nivel de empresa y entre empresas,
que se pueden mejorar, proceso, acortar plazo, ampliar cobertura. Hay muchas materias, además de las de orden salarial, que se pueden negociar colectivamente y que a nuestro entender están subutilizadas, ¿no? Como por ejemplo normas de corresponsabilidad parental. Este Congreso Nacional aprobó hace años atrás, junto con el postnatal parental, el permiso para los padres de un hijo recién nacido, y en algunas empresas, por ejemplo, eso dentro de los contratos de negociación colectiva se ha extendido al doble, se ha tratado de hacer como un incentivo para que los hombres utilicen estos permisos también. Pero bueno, en empresa y interempresa creemos que es importante abordarlo, mirarlo y ver lo que podemos mejorar, y crear la negociación ramal también en nuestro sector. Este es un tema que tenemos que abordar conversando con los actores y viendo también el momento y, como he señalado reiteradamente, la secuencia en la cual las reformas se van a ingresar. Lo que nos interesa en particular de este tema es destacar una cosa. En Chile hay un bajo nivel de sindicalización, por el otro lado también hay un lado empleador que representa solo a un sector por este esquema, ¿no?, que señalaba yo de diálogo tripartito, pero sin duda ponernos de acuerdo en la forma en que esta reforma tan justa se aborde, que crea la negociación ramal, va a ser un desafío. Y estamos disponibles para conversar todo lo que haya que conversar al respecto, con un convencimiento. Hay muchas cosas que se pueden resolver más rápidamente a partir de una relación equilibrada dentro de la empresa y no esperar cambio legal y reglamentario solamente. No sé, por ejemplo, cuando el futuro del trabajo se hizo más presente y llegó mayor automatización, tuve oportunidad de conocer muy de cerca la experiencia que vivió Suecia en esta materia, donde producto de la automatización en la prospección indicaba que varios puestos de trabajo se iban a reducir entre la ramal y entre la patronal y la sindical. Llegaron a un acuerdo bipartito en el cual la jornada laboral se redujo, liberando, entre comillas, horas de trabajo que permitieron que la reducción de los puestos no impactara tanto producto de la automatización. Entonces, estamos en otro estadio nosotros como país, pero uno tiene que ir viendo cómo también en esto va avanzando, ¿ya? Como señalaba lo del teletrabajo, vamos a analizarlo. Yo creo que es un buen momento. No sé si a ustedes les pasa, pero muchos trabajadores nos han dicho, falta esto, otros empleadores también quieren colocar otras condiciones, y yo creo que es bueno mirarlo con esa perspectiva y también echar a andar un poquito más las tareas y las funciones que el propio ministerio tiene, porque la pandemia y la cuarentena no afectó solamente a las personas del sector privado, también afectó a los funcionarios públicos, y hay muchas tareas que estamos tratando con el subsecretario Bocardo desde la Dirección del Trabajo, fortalecer y promover, y con el subsecretario Larraín en particular desde la Superintendencia de Seguridad Social, echar a andar. Subsecretario, ¿quiere continuar usted? Continúo yo. Por favor. Perdone. A ver, con su intermedio, presidente, y bueno, aprovechando de saludar a todos los senadores y senadoras en sala. Primero, como reforzando, hay tres ideas fuerzas que como subsecretaría y como ministerio nos interesa reafirmar. La primera, que tiene que ver con las medidas de corto plazo. Como sabemos, en el contexto de la pandemia, la afectación del mercado laboral fue bastante significativa, y por lo tanto todos los planes de corto plazo van en línea de fortalecer a grupos prioritarios, como bien se ha señalado, con una perspectiva de formalización, pero también en consideración de los apoyos que pueden significar a las pymes. En ese sentido, hay que destacar que el Plan Chile Apoya busca, por un lado, fortalecer la inserción de los grupos prioritarios en el mercado laboral, y por otro lado también acompañar a las pymes para que puedan justamente tener las herramientas que les permitan absorber esta fuerza laboral que necesitamos recuperar. Estamos hablando que el plan se propone recuperar cerca de 500.000 puestos de trabajo, de los cuales estamos hablando de que 250.000 van a ser de mujeres. Entonces, en ese contexto son los principios que hoy día guían nuestra política de recuperación de empleos de corto plazo. Sin embargo, y como bien señalaba la ministra, en el mediano plazo, si queremos discutir sobre productividad, empleo, calidad de vida, salud laboral y formalización, tenemos que hacernos cargo de transformaciones de una mayor hondura. Y en ese contexto, para nosotros también un pilar fundamental va a poder ser hacernos cargo de cómo desde el ministerio, y esto lo hemos conversado con distintos gremios empresariales también, cómo acompañamos la discusión de la transformación tecnológica y productiva.
Eso es bien relevante porque cuando uno, por ejemplo, habla del proyecto de 40 horas de manera aislada y uno solamente se queda en la discusión de los efectos que generan esas 4 horas más, 4 horas menos, no nos permite hablar propiamente de productividad. En ese sentido, una de las políticas importantes del Ministerio va a ser apuntar a todas las herramientas que tienen que ver con fortalecimiento de la calificación laboral. Para eso tenemos herramientas como Chile Valora, el Consejo Laboral Superior, tenemos el propio CENSE, y lo que buscamos es justamente poder conversar con los gremios, con los grupos, con las organizaciones sindicales para poder detectar a tiempo. El Ministerio hoy día tiene capacidad para detectar a tiempo cuáles son los empleos que van a requerirse, cuáles son los empleos que probablemente por transformaciones tecnológicas no se van a requerir en el mediano plazo. Y a partir de este énfasis queremos entregar herramientas tanto a los trabajadores y trabajadoras como también a los gremios para poder asegurar transiciones laborales justas. ¿En qué sentido? En que por un lado evitemos el paro tecnológico, es decir, que por transformaciones tecnológicas y productivas gente quede sin trabajo simplemente porque su puesto de trabajo desapareció, y por otro lado logremos que esas transiciones vayan con una reducción de las brechas de género, porque sabemos que las mujeres tienen más dificultades de insertarse justamente en esos puestos de trabajo más calificados, no porque no necesariamente tengan las calificaciones, sino que por las brechas que hay hoy día en el mercado laboral. Sin embargo, eso también tiene que ir acompañado. Estamos pensando, por ejemplo, en minería, en construcción, en el transporte, que son espacios históricamente puertos, que son lugares donde participa una fuerza laboral más masculinizada. No solo tenemos que entregar herramientas para que esas mujeres se califiquen, se certifiquen y puedan insertarse en esos mercados, sino que también tenemos que acompañar con medidas que los transformen en lugares libres de violencia de género. Porque si simplemente aseguramos esas calificaciones y esas mujeres se insertan en esos mercados y no preparamos a esas empresas para insertarlas, probablemente se reproduzcan algunas situaciones de violencia. Entonces, en ese sentido, hemos apostado que la política de calificación laboral vaya en una dirección de entregar herramientas para que los trabajadores y trabajadoras se puedan insertar en estos ciclos de cambio tecnológico, donde, por ejemplo, la automatización no signifique mayor desempleo. O sea, como señalaba bien la ministra, hay un montón de experiencia comparada en donde el diálogo tripartito significa que esos propios trabajadores que iban a ser automatizados dialogan con la empresa, se califican y en 6 meses o en un año están trabajando justamente a partir de la innovación tecnológica y productiva. Entonces no veamos la automatización como mayor desempleo. Entonces, en esa línea, la política del Ministerio va a ser justamente acompañar esos procesos, además porque las especificidades productivas en Chile son muy diversas, y queremos que esos principios, de cierta forma, acompañen la política de futuro del trabajo que estamos liderando a partir del trabajo que está haciendo la ministra. Entonces, para ir finalizando, en términos de iniciativas, si puedes adelantar la lámina, nosotros además queremos hacer una revisión, porque no solamente está la agenda del gobierno y los proyectos que son prioridad para el presidente Boric, sino también sabemos que hay aquí en el Parlamento y en el Senado hay una serie de discusiones que por distintas razones se han tramitado y queremos hacer una revisión sistemática de ellos, por supuesto en diálogo con el Senado, para ver efectivamente en qué puntos podemos avanzar. En ese sentido no queremos partir de cero. En el propio proyecto de 40 horas queremos recoger el debate que se ha dado en el Senado, conocer cuáles son los argumentos, preocupaciones. Sabemos que hay argumentos en relación a productividad, hay argumentos en relación a flexibilidad, hay argumentos en relación a pérdidas de empleo. Nosotros estamos convencidos que el proyecto 40 horas va a significar una mejora significativa, pero eso no lo queremos decretar. Queremos demostrarlo con argumentos y también recoger las inquietudes que se han planteado para ver qué efectivamente aspectos pueden considerarse en ese proyecto. Entonces, a partir de eso, sabemos que hay una serie de proyectos que en este momento tienen que ver con reducción de jornada, corresponsabilidad, gratificaciones, revisión del tema de los delegados sindicales, indemnización por fallecimiento, cupos de empleo. O sea, hay una serie de iniciativas que están aquí en el Parlamento y nosotros queremos hacerles posteriormente una presentación de qué proyectos creemos que podrían ser importantes también para este gobierno y a partir de eso también organizarlos en la agenda legislativa. La siguiente. Entonces, como bien se señalaba, en el corto plazo tenemos... Sí. Le vamos a dar la palabra, disculpe, subsecretario Bocardo. Me estaba tomando atribuciones. Sí, no se preocupe. Gracias, subsecretario. Subsecretario Larraín, adelante. Buenas tardes, presidente. Saludo también a los senadores presentes en la sala
entendemos que la senadora Carvajal se excusó. Bueno, contarles que respecto al tema de seguridad social, básicamente la primera preocupación que hemos tenido cuando hemos llegado al gobierno ha sido garantizar una implementación fluida de la PGU. Nos ha parecido fundamental. Ahí la PGU, como ustedes saben, planteó una serie de desafíos relacionados con los temas de el paso del 60 al 90%, ¿no es cierto? Hay temas involucrados, bueno, lo voy a explicar un poquito en las láminas que siguen, de dobles pagos, pero hay todo cambio en el instrumento focalización que va a ser necesario mirar. Hay algunos temas que me quisiera referir en relación a los principios de la reforma estructural de pensiones. Muy brevemente, diálogo social, fortalecimiento de la protección de la vida y salud de los trabajadores, licencias médicas, cajas y mejorar la ley 16.744 sobre seguridad y salud en el trabajo. Voy a tratar de sintetizar y no abarcar todos los temas de la agenda, solamente voy a enfatizar los más relevantes. En el tema de la pensión garantizada, como ya dije, hay todo un tema, construir un nuevo instrumento técnico de focalización que nos permita pasar del 60 al 90%. Esto ya se está implementando, ¿no es cierto?, con el 60% automáticamente de la población quedó bajo el alero de la PGU, pero como ustedes saben, el hito es que en agosto tenemos que llegar al 90%, y esto no es solo extender el instrumento que hay, porque cambió el universo sobre el cual se calculan, ¿no es cierto?, o se definen lo que se llaman los grupos familiares. Antes era el universo completo de grupos familiares, ahora el universo son los mayores de 65. Y eso tiene implicancias relevantes también desde el punto de vista de la construcción del instrumento. También hay un tema de los dobles pagos que nos preocupa mucho. Como ustedes saben, hay un hito que a partir de junio el IPS pasa a ser el único pagador cuando hay involucrado beneficios públicos. Entonces él debiera juntar la pensión autofinanciada con los beneficios públicos, y estamos viendo también, para que eso, nuestra preocupación central es que en particular las personas que se pagan presencialmente no tengan que ir, nuestros adultos mayores, a 2 lugares diferentes a pagarse. Para eso estamos trabajando también en diálogo con las entidades privadas, las compañías de seguro y la AFP, y nuestra preocupación es resolver eso bien. La próxima, por favor. Bueno, los principios de la reforma estructural al sistema de pensiones. Nosotros queremos construir un nuevo sistema de pensiones. Esta es una reforma estructural que materialice el derecho a la seguridad social, aumentando las pensiones de los actuales y de los futuros pensionados, y básicamente sobre la base de ciertos principios. Nos ha parecido muy importante para poder tener un diálogo en esto, es ponernos de acuerdo en cuáles son los principios que deberán regir la reforma, en primer lugar, ¿no es cierto? Eso yo creemos que ayuda a facilitar el tema. El primero, el respeto a los ahorros acumulados. Este es un tema, ¿no es cierto? Hoy día hay del orden de 170.000 millones de dólares acumulados en las cuentas de las AFP, y nosotros entendemos que las personas son dueñas de esos ahorros y ellas tendrán libertad para decidir el destino de esos ahorros, ya sea mantenerlos en las entidades privadas que resulten de la reforma o llevarlos al nuevo ente público. En esto lo hemos dicho varias veces, pero nunca es suficiente, lo seguiremos diciendo. El stock actual de ahorro es de propiedad de las personas, ellos decidirán respecto del destino de esos ahorros. Lo segundo, queremos mejorar las pensiones de los actuales jubilados que pagaron la transición del sistema antiguo de cajas al sistema de AFP. Como ustedes saben, ¿no es cierto?, esa transición le costó al Estado una enorme cantidad de recursos, porque el Estado tuvo que seguir pagando las pensiones del sistema antiguo. Entonces, los actuales jubilados tuvieron que contribuir a financiar esa transición por la vía del pago de impuestos,
y además ahorrar para su propia jubilación. Entonces creemos que hay una deuda con los actuales jubilados y hay que subirles la pensión. Y obviamente queremos trabajar es muy importante, y lo hemos visto, el tema de la legitimidad del sistema de pensiones. Lamentablemente hoy día hemos visto que hay una legitimidad que está desfondada. La gente probablemente ve poco interés, muchas personas en mantener sus ahorros para la jubilación, prefieren sacar la plata. El tema de los retiros, que es tan popular, ¿no es cierto?, es como una prueba de eso. Y es fundamental para nosotros la reforma, con la reforma recuperar la legitimidad institucional del sistema. ¿Por qué? Porque creemos que hay una cuestión que es básica, restablecer el principio de que los ahorros son para jubilarse. No son para otras razones, salvo cuestiones excepcionales como las que hemos contemplado en el proyecto de ley del gobierno. La próxima lámina. Perdón, hay otros principios que son el principio del tripartismo, que nos falta acá. Creemos que los empleadores tienen que contribuir con un 6% adicional, y ese aporte adicional, la idea es hacerlo de manera gradual para no afectar el empleo y las pymes. Creemos que el principio también de solidaridad es muy importante en tres dimensiones. Solidaridad desde la generación que está imponiendo hacia sus padres y adultos mayores, padres y madres y abuelas y abuelos. Solidaridad de género desde los hombres hacia las mujeres, ¿no es cierto?, que son las más castigadas en el mercado del trabajo, las que han tenido que realizar tareas de cuidado, en fin, la brecha salarial que explicó la ministra. Y también solidaridad para gente que está hoy día bien en el mercado del trabajo, que puede apoyar a la gente que, por ejemplo, está con laguna o está en situación de desempleo. La transparencia es otro principio que nos parece fundamental. El sistema queremos que sea transparente, predecible y comprensible para el afiliado. Este sistema básicamente significa que es fundamental que los afiliados puedan ver con regularidad cómo se va construyendo el derecho a su futura pensión, tanto como resultado de los aportes individuales, como también de los beneficios que el componente colectivo le genera a su propio derecho. Por lo tanto, esto supone tener reglas muy claras de asignación de beneficios con el componente colectivo para que esto pueda funcionar. Y tiene que ser sostenible, obviamente. Si esto no es sostenible, lo que queremos es que los beneficios que demos hoy se puedan sostener en el futuro. Y esto es importante porque para que sea sostenible, obviamente, significa que el criterio de capitalización tiene que seguir siendo un componente relevante en la reforma. Necesitamos seguir generando ahorros. Y, por último, la idea y tripartismo, la gobernanza del sistema, la idea es que incorpore participación de trabajadores, empleadores, Estado, y que los jubilados también tengan algo que decir respecto del destino de su ahorro. Y para esto, para bajar estos principios a tierra, proponemos construir una nueva institucionalidad donde el eje pasa desde las AFP a un ente público, al cual van las nuevas contribuciones tanto de los trabajadores como el aporte del empleador. Eso es lo que queremos hacer. Sí. 5 minutos para que Estoy terminando. Ok, adelante. Porque no voy a pasar todas las láminas. Y esto ya lo explicó la ministra, el tema del diálogo social. Ministra, no sé si avanzamos en los otros temas más de seguridad y salud en el trabajo, si usted quiere decir algo. Sí, algo general, si me permite, subsecretario. Y lo voy a decir porque en realidad este tema no se habla nunca hasta que no hay un accidente o una fatalidad en el país. Y tenemos un tremendo déficit en esa materia. De hecho, la última vez que se habló como país fue por el accidente de la mina San José, y de ahí ha quedado bien atrás. Si puedo avanzar, en materia de seguridad y salud en el trabajo, yo diría que hay dos desafíos. En primer lugar, abordar y actualizar todo lo que es la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que fue aprobada en el año 2012,
precisamente para el accidente de la minería y que en el gobierno siguiente la presidenta Bachelet se llevó adelante, pero que hoy día nos compromete a remirarla, porque hay varios compromisos que revisar. Y lo segundo es fortalecer una política preventiva de los riesgos laborales. Ambas cosas tienen miradas legales, reglamentarias y seguro tendremos, senador, por su intermedio, presidente, más oportunidad de volver a conversar para entrar más en detalle. Estamos viendo ahí muchos temas. Salud mental, yo diría en particular, calificación de enfermedades, protocolos, hay temas de licencias médicas también. Ahí hay una gran tarea, poco visible, pero muy importante para la calidad de vida. Gracias. Bueno, muchas gracias, ministra, muchas gracias a los subsecretarios. Hay harto que comentar. Me pidió la palabra el senador Moreira, así que antes de hacer mis comentarios, abro la palabra para que los senadores puedan hablar. Senador Moreira, luego el senador Saavedra y posteriormente el senador Galilea. Bueno, gracias, presidente. La verdad que tenemos solamente media hora para preguntas y respuestas. Traten de contestarme lo que más se pueda, de las consideraciones que yo de alguna manera quisiera hacer. En primer lugar, yo quisiera más bien enunciar, y lo que me puedan contestar, es que si se terminan con respecto a la AFP, si se terminan las cotizaciones a las actuales AFP, bueno, se supone que todos sabemos que la AFP solo cobran comisión a cotizaciones nuevas. ¿Cómo se financiará la administración de los fondos de la AFP que ya no recibirán cotizaciones nuevas? ¿Habrá comisiones por fondos acumulados? ¿Comisión a todos igual? ¿Comisión distinta por saldo en cuenta de ahorro? ¿Habrá que pagar dos comisiones, una comisión para la cotización previas y otra para el fondo colectivo nuevo? ¿Será compatible con que trabajadores sean propietarios de sus fondos aportados? El fondo estará regulado por la ley simple, sin patrocinio del Ejecutivo. ¿Qué órgano y de qué rango administrará esos fondos? Respecto a los fondos acumulados, ¿hay intención de buscar por parte del gobierno administrar esos recursos? Porque más allá de que se diga de que los fondos son personales de las personas, bueno, es importante que esta pregunta, si de parte de ustedes como gobierno tienen la intención de buscar adelantar esos recursos, porque la propuesta del gobierno implica que todos los aportes van a esta entidad pública estatal, eso con respecto a lo que dice relación con las AFP. Ahora, yo le agradezco a la ministra que recalque este tema de la inexpropiabilidad de los fondos. El gobierno va a enviar un proyecto de ley, los parlamentarios también están haciendo exactamente lo mismo, pero bajo la Constitución actual, porque eso ahí es donde nosotros le hemos pedido al gobierno que si quiere dar una señal de mayor tranquilidad, lo que abunda no daña, es que fueran los convencionales, que son parte de los partidos ejes de gobierno, aprobaran en la Convención Constituyente, en la nueva Constitución, la inexpropiabilidad de los fondos. Porque hoy día, bajo esta Constitución, no da certeza, no da, digamos, ninguna seguridad. Pero más vale algo que nada. Y los otros son un par de cosas concretas. ¿Cómo el gobierno, a propósito de lo que señalaban como alguna de las prioridades en lo que viene ahora, cómo concilia el alza del ingreso mínimo con el ingreso mínimo garantizado? ¿Cómo quedan los montos? Que es importante saberlo. ¿Cómo concilia la expectativa inflacionaria con un alza del ingreso mínimo y un posible proyecto de retiro? Ya sea el que hoy día el quinto retiro que se supone que no se va a aprobar, pero en una de esas nadie sabe lo que puede pasar en la Cámara de Diputados, y por otra parte el retiro que ustedes han presentado como gobierno. Ahora, bien hablaba la ministra y nos parece muy bien a lo que quiere hacer el gobierno con respecto a esto del subsidio protege, que se pretende extender o se extendió entre los 2 y 4 años. Ahora,
¿qué pasa con aquellas mujeres que sí tienen derecho por el artículo 203? Porque esas personas solamente tienen, digamos, este subsidio por los 2 años. Entonces mi pregunta es, ¿también habrá beneficios para ellos? ¿Y cómo se entiende una reforma integral al sistema de pensiones promoviendo un nuevo retiro? Porque aunque sea un retiro menor, la misma ministra ha dicho de que necesitan recursos para una reforma, para la reforma previsional, lo ha reiterado en varias oportunidades. ¿Y qué se está entendiendo por modernización y flexibilidad laboral? ¿O es solo la rebaja de jornada en un año de crisis? Y finalmente, otra que creo que es importante, entre las iniciativas presentadas, ¿está la flexibilización del acceso al seguro de cesantía? Esta medida se aplicó en un contexto de pandemia y restricción de actividades. Ahora, ¿cuáles serían las causas para hacerlo ahora? Porque no incentiva a más retiros. Eso era todo lo que yo quería preguntar. Lo que me puedan contestar se lo voy a agradecer. Muchas gracias, senador. Vamos a acumular preguntas para después que la ministra y los subsecretarios puedan contestar. Senador Saavedra, por favor, ojalá 3 minutos cada uno para que después tengamos espacio para conversar. Voy a ocupar el mismo tiempo el senador Moreira. Muchas gracias. 4 minutos a ocupar. Muchas gracias, presidente. Ministra, subsecretario, desearles que le vaya muy bien y gracias por estar acá. Cuentan además con un aliado para el trabajo que haya que desarrollar en la búsqueda de justicia social en el país. Y me preocupa el tema del diálogo social tripartito. Ver cómo efectivamente se incorpora a los políticos. Porque generalmente se nos excluye, pero se nos va a buscar para ir a resolver un problema. Entonces, yo creo que lo pertinente es que también seamos parte de ese diálogo, que ya no sería tripartito porque hay un actor más, pero es importante, porque finalmente son decisiones políticas las que se toman generalmente en las crisis y en los conflictos. Lo dejo planteado como un punto que creo que no se puede excluir. Y llego ahí al tema que planteaba el subsecretario, la transición justa. El país se está modernizando, y se está modernizando porque tenemos que avanzar en la incorporación, usted lo abordó por el lado de la tecnología, pero también está la modernización ambiental, en donde tenemos que incorporar nuevos procesos productivos de energía, por ejemplo. Lo que hoy día nos está pasando en Coronel, justamente en donde, por la organización que tenemos del trabajo en Chile, en donde están los trabajadores directos y los trabajadores indirectos o los contratistas, entonces aquellos son excluidos de la resolución de situaciones que otros tienen. Los trabajadores directos, por ejemplo, de Enel, en el caso de la termoeléctrica de Coronel, que hoy está tomada a propósito, ministra, entrego este dato. Son estos trabajadores los que están excluidos, por lo tanto, de todo lo que son temas de seguridad social y de lo que usted mencionó y que estoy de acuerdo, no voy a redundar en eso, pero todo lo que es cualificación de la mano de obra para enfrentar el nuevo futuro a posterior de la transformación de esos procesos productivos y de generación eléctrica que estoy planteando. Entonces, ellos no son parte, porque son empleados por un tercero, son contratistas. Entonces, esa parte del modelo es injusto en esa situación y además es un punto de crisis a mi entender, no porque lo quiera plantear así o ser alarmista, sino porque vamos a tener varios puntos que ir resolviendo en el tiempo, sobre todo en materia sustentable, en donde los empleos se tienen que modernizar y se tienen que incorporar tecnología, pero al mismo tiempo hay otros que pierden esos empleos y tenemos que preocuparnos de eso, o de lo que pasa a veces con situaciones de el ingreso de productos para la producción de energía en que no nos preocupamos del conjunto de la cadena de valor. Explico, el trabajador que está en el puerto, y si usted tiene 1.300.000 toneladas de carbón que ya no va a ocupar, yo le aviso que es una cantidad de turnos impresionante que se reduce, y se afecta por lo menos en el caso de Coronel 130 trabajadores, que ya no tienen empleo. Entonces tenemos que preocuparnos de ver cómo resolvemos ese problema. La cadena de valor en su extensión, eso es lo que planteo. Luego, usted planteó lo de las relaciones laborales. Sí, hay que hacer relaciones laborales empresas-trabajadores, justas, equilibradas. Esas son desiguales. En Chile no podemos decir que son igualitarias, porque no lo son. ¿Ya?
hay uno que es más fuerte en esto y el trabajo que tienen que hacer, sobre todo ustedes, el Ministerio del Trabajo, es ser parte de del más débil de ese eslabón. Y allí me quiero referir a todo lo que es el problema de la inseguridad social de aquellos 28,3% de la fuerza de trabajo que está en la economía informal y que se va a mantener, pareciera ser, por el modelo que tenemos, porque no veo en un horizonte próximo esa modificación. Entonces, ¿cómo hacemos para aquellos trabajadores que ganan más platita trabajando los fines de semana, pero sin seguridad social? Entonces, después es el Estado, el subsidiario, en el actual esquema, el que asume todo esto. Y si tenemos una nueva constitución, ¿cómo vamos a resolver el problema de seguridad social de esos trabajadores que están en la economía informal? Entonces, es un punto que no lo veo en un horizonte próximo, pero sí es un punto de ver cómo resolvemos esa parte de la debilidad que tiene el país. Y, mire, el 1 de mayo es una fecha icónica, y a mí me gustaría que el presidente Boric ahí anunciara que se comienza en el país, en términos graduales, como usted lo ha presentado, la jornada de 8 horas de trabajo. Porque el 1 de mayo, para los que no se acuerdan o no saben o no quieren conocerlo, se inicia a partir de los hechos ocurridos en Chicago hace 136 años. Y era justamente por establecer allí una jornada de 8 horas de trabajo. Ese tiempo ha transcurrido acá en Chile en que no hemos tenido resuelto este problema. Y créanme que para el movimiento sindical es súper importante que ese punto se dé, ese paso se dé. En términos graduales, ya Senador, lo sé. si puede ir acotando. Ya, gracias. Está acercándose a Moreira peligrosamente. Sí, bueno. Y lo planteo, por favor, que es un punto que debiéramos recoger porque es una fecha icónica y que es bueno, además, para el ambiente en el país. Luego están lo que ustedes decían, las jornadas son extensas y con baja productividad. No hay duda de aquello. Pero eso tenemos que corregirlo, con la capacitación, la cualificación y al mismo tiempo la justa distribución de los ingresos. Y la negociación colectiva en Chile tiene un problema. Y ahí tenemos que revisar la ley, porque el sujeto de la negociación no es el sindicato, sino que también son los grupos negociadores y eso obviamente socava la posibilidad de establecer relaciones justas a la hora de redistribuir ingresos. Entonces, lo dejo planteado como un punto a propósito de lo que usted dice de la negociación colectiva. Yo quisiera ramal, pero no soy, lo planteo, se lo planteo. ¿Ya? Después está el salario mínimo, que evidentemente tendrá que ser anunciado, ¿cierto?, por los aumentos graduales que va a tener, y eso tiene que ver, sí, yo diría, con la valorización de el trabajo en la sociedad. Que allí tenemos un punto, y eso está relacionado con lo que usted decía, después el sistema de previsión, porque eso está en estricta proporción cuánto usted aporta en relación a lo que usted gana. Y ahí tenemos un problema. Bajos ingresos, obviamente no puede tener mejores cotizaciones y por lo tanto no va a tener mejores pensiones en el sistema privado que tanto preguntaba el senador Moreira por su intermedio presidente, porque ese es el principal problema. Y derivo en el tema de lo que tiene que ver con la seguridad social. Ahí hay un amplio campo que resolver, las mutuales, el sistema de previsión, que yo entiendo que va a ser, nadie va a ir por la AFP para que tenga tranquilidad todo el sector de derecha, y está bien que ellos lo planteen, es legítimo, sino que es la creación de un nuevo sistema en que tiene otros componentes y que por lo tanto estamos hablando. Yo aspiro a que estos tengan 8 puntos, no 6, porque 18 son el mínimo que tienen los países OECD. Senador Saavedra, nos gusta mucho si compararlos puede terminar con aquello. para que podamos avanzar. Estoy casi terminando, denme un minuto. Estoy casi terminando. Entonces, son 18 puntos lo que quisiéramos, los 10 que están en la AFP para la tranquilidad de todos, así lo veo yo por lo menos, y estos 8 que debieran estar en ese nuevo sistema de solidaridad y reparto que tenga una administración autónoma del Estado. Lo dejo esbozado para que sea el tema que yo creo que vamos a discutir y es un punto crucial para el futuro de chilenas y chilenos que esperan tener mejores pensiones mañana. Con el 10% no alcanza para tener mejores pensiones. Siempre va a estar entonces recurriéndose al Estado a través de la PGU, que es una cuestión que también es un punto que le pregunto de paso, en qué horizonte va a tener un alcance distinto, porque son 185.000 pesos hoy día, pero con todos los problemas que tenemos en la economía, los 185.000 pesos ya están bastante venidos a menos en términos de poder adquisitivo. Gracias, presidente. Muy amable, ministro. Gracias, senador. Senador Galilea. Gracias, presidente. Intentaré ser extremadamente breve
y creo que ni siquiera voy a hacer preguntas, voy a hacer como algunos comentarios para... A ver, el tema del ingreso mínimo, bueno, todo esto les deseo mucha suerte, por supuesto, ministras, subsecretarios, que les vaya muy bien, nos vaya muy bien a todos durante su gestión. En el ingreso mínimo, yo creo que, ministra, hay que, por supuesto, usted ha sido muy transparente en decir cuáles son las metas, llegar a 400.000, después a 500.000. Acá, desde que existe el ingreso mínimo garantizado, ahí hay una conversación que tiene que resolverse entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, y estar muy atento al efecto de esto, no tanto en las grandes empresas, que probablemente resultan muy poco afectadas por un cambio de esta magnitud, sino que donde aprieta el zapato, que es una pequeña librería, donde una peluquería, una maestranza chiquitita, en fin, es ahí donde esto puede eventualmente doler y puede tener impactos muy severos. Entonces, lo único que les pido es que sean muy finos en el análisis y en los escenarios que tienen que simular respecto de cómo conjugar bien el ingreso mínimo garantizado, cuántos recursos van a haber en esto y por lo tanto cómo se va a poder conversar correctamente en esta mejora del salario mínimo sin perjudicar el empleo en las empresas más pequeñas o más vulnerables de nuestra economía. Perdón. En el tema de la jornada laboral, también ya es explícito ir hacia 40 horas. Si uno mira el mundo más avanzado, todos han ido caminando efectivamente hacia jornadas más reducidas. De acuerdo a todos los estudios, además, el promedio de horas trabajadas reales en Chile no anda muy lejos de 40 horas. Claro, es bastante cercano a la realidad, pero acá también les pido que seamos creativos en cómo, porque hay empresas, rubros y rubros, y hay tipos de remuneraciones. A mí me preocupa particularmente la remuneración variable. En la remuneración variable, no sé, el señor que pega cerámicas, tiene, claro, si no logra efectivamente una productividad sustantiva, va a tener 5 horas menos para pegar cerámica y eso redunda efectivamente muy fuertemente en su remuneración final. Entonces, solo pido también dentro de todos los estudios que se pongan, a lo mejor esto no debe ser a fardo cerrado, sino que tienen que haber ciertos espacios de negociación dentro de las empresas respecto de ciertos tipos de trabajos. En fin, no quiero acá dictar cátedra de nada, pero hay márgenes en que esto puede ser complicado y que tenemos que tratar de resolver bien para que este tránsito, que yo creo que en general, y yo he visto las declaraciones de los empresarios, de los dirigentes de los empresarios, por lo menos de la CPC y de la SUFOFA, no parecieran ser particularmente enemigos de esto, sino que como que lo asumen. Pero a mí me preocupa no tanto esas declaraciones, sino que el trabajador que muchas veces depende del tiempo para hacerse su remuneración. Entonces, esa es una cuestión que les quiero pedir que le pongan mucha atención. Y hay otro tema, y aquí voy a mezclar asuntos, que tiene que ver con la formalidad del trabajo, y voy a aterrizarlo en la reforma de pensiones. Yo con la formalidad del trabajo tengo una obsesión, ¿ya? Porque no solamente cerca de un 30% del mundo laboral es informal en Chile, que es altísimo, sino que además dentro del 70% formal también hay cifras que llaman poderosamente la atención y que por lo tanto hablan de que hay una informalidad dentro de la formalidad. Les voy a poner el ejemplo. La última vez que revisé la estadística, de acuerdo a las informaciones de Seguridad Social, la remuneración promedio de las trabajadoras de casa particular en Chile estaba en el orden de 230 a 240 mil pesos. No hay que ser ningún genio para darse cuenta de que eso no es así, en la realidad. Los trabajadores independientes, también su remuneración promedio, la última vez que lo revisé, era del orden de 250 mil pesos. Y tampoco hay que ser ningún genio para darse cuenta que eso está muy lejos de ser así. De hecho, la diferencia
entre las remuneraciones promedio o las medianas, el que quieran tomar, entre lo que informan la super de pensiones, que es donde están las empresas formales, con el resto de las empresas, no calzan nomás, son números completamente distintos. Entonces, esto tenemos que encontrar, no tengo yo la receta, ministra, ni su secretario, así que simplemente es una obsesión que tengo, porque esto tiene implicancias, pero así gigantescas, respecto de la seguridad social, nuestro sistema de pensiones, respecto de todo. Entonces, por alguna razón, los chilenos ven como algo malo la formalización. O hay un grupo de chilenos, más o menos importante, que ven como algo malo la formalización. Entonces tenemos que encontrar los incentivos, y yo en esto también nuevamente pido ser hipercreativo. Se lo decía a las autoridades anteriores, se lo pido también a ustedes. Tiene que haber una presión, la gente tiene que ver efectivamente algo tangible en formalizarse, y no este círculo vicioso que tenemos. No sé, me ha tocado, a lo mejor a ustedes también ha tocado, gente que se divorcia para tener gratuidad en la educación superior. O sea, ¿cómo vamos a llegar a eso? Nunca se han querido divorciar en verdad, pero lo hacen simplemente para calificar en cosas. Entonces, acá tenemos, y aquí termino, la conversación con el Ministerio de Desarrollo Social, y que eso tiene que ser, acá también tiene que haber una cuestión, usted lo dijo, es multifactorial, multisistémica. Tenemos que encontrar la manera de que esto no siga ocurriendo, o por lo menos ocurra en un porcentaje muy inferior a lo que esto ocurre. La reforma de pensiones, lo vamos a dejar para una conversación más larga, pero usted participó en la Comisión Bravo, y yo creo que la Comisión Bravo es súper certera en sus diagnósticos y en las propuestas, así que me imagino que esta vez seremos capaces de llegar a buen puerto en este tema. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Bueno, son muchos los temas, como se ha visto. Primero, agradecerle la presentación, y yo creo que no vamos a alcanzar a abordarlos todos. Entonces, voy a tratar de ser lo más breve. Tengo 6 puntos, pero voy a tratar de ser lo más conciso posible para tratar de generar un primer diálogo. Son temas todos bastante largos, todos bastante relevantes, y en los que también ha habido avances en los últimos años. Primero, muy de acuerdo con la priorización de recuperación del empleo. Me parece que eso efectivamente nosotros tenemos. ¿Cuántos empleos todavía sin recuperar desde la pandemia, aprox? ¿250.000, 300.000? 340.000. Yo creo que ahí hay que poner un punto, lo que obliga también a que todo el resto de los proyectos, porque siento que es muy difícil hacer ambas cosas paralelamente, pero si hay gradualidad, si hay flexibilidad, eventualmente podemos avanzar hacia precisamente poner un énfasis tal vez el primer año en recuperación de empleo, y mientras vamos avanzando en las otras materias. La ministra señaló en la primera parte de su exposición que pretendía integrar el Consejo Superior Laboral. Ahí está la CUT, ahí está la CPC. Importante también, como señalaba bien el senador Saavedra, que la Cámara, a través del presidente de la Comisión de Trabajo, esta comisión también tengamos un decir, porque básicamente acá es donde se aprueban las leyes, y es muy importante estar coordinados, no solamente la coordinación que ustedes van a tener, y usted lo conoce porque ha estado también dentro del aparato administrativo del gobierno, que tenemos una coordinación con SECPRES en términos de con qué recurrencia se van poniendo los proyectos, y además con DIPRES para ver qué cantidad de recursos disponibles hay. Y esas peleas a veces son casi más duras al interior que al exterior, y ustedes lo entienden. El IFE laboral reforzado para mujeres jóvenes, creo que es una medida en la que acá no va a haber dos opiniones, probablemente en la... Sí. Luego, algo que va a producir inquietud, y en lo que yo creo que el gobierno puede ser muy orientador también, en que efectivamente nosotros estamos revisando, hay un nuevo contrato social en curso, se supone hay una constituyente que, independientemente de que a algunos nos guste más o menos, vamos a tener que enfrentar, y eso de alguna forma también va a determinar un poco el cómo vamos a trabajar, porque lógicamente no podemos pasarnos 6 meses tramitando o 5 meses tramitando un proyecto que luego puede quedar caduco por
por la sola promulgación eventualmente de una nueva constitución, y eso me parece que hay que tenerlo también por cierta honestidad intelectual en el diálogo a la vista, para ver que los proyectos que tramitemos efectivamente vean la luz. Respecto de flexibilidad, teletrabajo, me parece que hay cierta experiencia también avanzada en materia 40 horas, más allá de la moción existente. Me imagino que ustedes irán a ingresar un proyecto propio o algo por el estilo en algún momento. Ha habido también la Comisión para la Productividad, trabajó en este tema, también proponiendo ciertos mecanismos que le den seguridad al trabajador, que permitan mayor flexibilidad y que efectivamente permitan avanzar. Todos queremos acá que se pueda compatibilizar el ocio, las horas con la familia, pero también es sabido que tenemos uno de los niveles de productividad más bajos de la OECD, y tenemos también que tratar de avanzar en esa línea, a la vez de que avanzamos también en flexibilidad, dando cierta seguridad también para que los trabajadores no sientan que esto deriva en algún tipo de desprotección de sus derechos. Luego, sí, salario mínimo, claro, vamos a tener que revisarlo y ver bien cómo se compatibiliza también con el subsidio que es el ingreso mínimo garantizado. Me parece que ahí hay una herramienta con la que podemos tener algún grado de flexibilidad, y vamos a tener que tratarlo esto muy prontamente. Sala Cuna Universal, que es un proyecto que está ingresado acá. Me gustaría saber cuál es la opinión que tiene el gobierno al respecto y qué pretende hacer en esta materia. Sala Cuna Universal. Sí, entró al final, pero está para verse, de hecho, en esta comisión, y yo creo que sería bueno tener también, porque me parece que extiende también en el mismo sentido la posibilidad de que las mujeres puedan tener también más libertades para compatibilizar el trabajo con las labores de cuidado, sí, así es. El Sistema Nacional de Cuidado, me gustaría saber más detalles más adelante, obviamente que no lo vamos a alcanzar a abordar acá. Y bueno, respecto de la reforma estructural de pensiones, y ahí me gustaría, probablemente no lo vamos a abordar acá, pero hay muchos elementos. Valoro el respeto a los ahorros acumulados, pero me gustaría saber qué pasa también con los ahorros futuros, ¿verdad? Porque en alguna presentación, creo que fue de Mario Marcel, vi que la solidaridad no solamente iría de impuestos generales, sino que eventualmente también de cotizaciones futuras, y eso me parece que es algo que no está en la cultura del cotizante chileno, por lo menos en los últimos 30 años, y va a ver de qué manera, si se quiere implementar de esa manera, cómo se hace y el diablo está en los detalles, y me parece que es importante conocerlo, sobre todo porque hay una discusión hoy día que es legítima, de que la gente quiere saber qué va a pasar con sus ahorros previsionales, cómo se van a cuidar, si se van a resguardar no solo el stock, sino también el flujo futuro. El asunto de los pensionados de la transición, saber más o menos, tener más o menos una dimensión del costo, porque me imagino que no debe ser muy barato. Ajá, y eso y saber más o menos cuál es la dimensión de costo. Me alegro de la expresión, los ahorros son para jubilarse. Eso me produce una alegría, habiendo votado todos los retiros en contra, porque efectivamente pienso que no debieron venir jamás de los ahorros de los trabajadores las ayudas hacia las personas. No hubo alternativa, y ustedes lo están viviendo también como gobierno, esta suerte de cáncer legislativo al respecto, que va a terminar desfondando los fondos que tienen los trabajadores para complementar o para tener pensiones dignas, cada vez menos. Creo que implica que nosotros vamos a tener que abordar probablemente el fondo del asunto y ponerle el cascabel al gato. Acá hay que abordar el sistema de pensiones de manera integral, con un pilar de voluntario, un pilar de cotizaciones y un pilar solidario, como pasa en muchas partes del mundo. Y uno revisa el ranking Melbourne y se da cuenta de que hay distintas formas de aproximarlo, pero que todos se basan principalmente en esos tres pilares. Y respecto de las AFP versus el ente público, comparto la duda de mi colega Iván Moreira. ¿Qué pasa con las comisiones? Imagino que un proyecto tipo AFP estatal estará descartado a esta altura, pero a mí siempre me pareció que, dada precisamente la crisis de legitimidad del sistema, podía tener algún sentido precisamente para que las personas tuviesen confianza en cómo se rentabiliza su plata. Y por último, respecto de este mismo ente público,
porque se mencionó en algún momento, creo que fue alguna senadora, habló de rentabilidades garantizadas. Todos sabemos, los que hemos invertido alguna vez en algún instrumento financiero, que ojalá eso existiera y existiera ojalá en números altos, pero no es así. Entonces, saber el día de mañana cómo operaría y por qué sería eventualmente más competitivo que una AFP. Y eso, ministra, tiene el resto del tiempo usted y su equipo para responder. Estamos casi en la hora. Yo pido prorrogar unos 15 minutos, si es que hay acuerdo de la comisión. Ok, hasta las 2:15. Para que trate de contestarnos en términos más o menos genéricos y después obviamente que vamos a tener más tiempo porque esta comisión va a seguir sesionando y conversando estos temas. Muchas gracias. Breve, pero primero, bueno, para todo el detalle que haya que tener, cuenten también con nosotros de venir a explicar y a aclarar todo lo que ustedes estimen pertinente. Yo me voy a concentrar solamente en 3 aspectos. El primero, que es sobre el ingreso mínimo. Como saben, la propuesta del gobierno es alcanzar los 400.000 pesos durante el 2022. Y hemos considerado varios elementos y hay que verlos de manera conjunta. El primero tiene que ver con la gradualidad del escalonamiento con el cual se espera que alcanzar estos 400.000 pesos para evitar un impacto tan inmediato en el alza de los salarios, sobre todo considerando las pymes. Segundo, que está pensado un esquema de subsidios por sobreinflación para que las MIPYMES y gradualmente las medianas empresas puedan sortear temporalmente el alza al salario mínimo, y por lo tanto ese esquema de subsidios nos parece que va a ser bastante más eficiente porque justamente se concentra en los sectores que pueden verse más impactados por el alza al salario mínimo. Como saben, en el caso del IMG tiene una periodicidad legal que está planteada por ley y por lo tanto vamos a tener que conciliarlo con otros instrumentos. Primero porque la IMG viene con 3 meses de desfase, por lo tanto también su incorporación en el cambio del salario mínimo va a ser gradual. Y por otro lado, esto hay que considerarlo con otros apoyos especiales que estamos preparando tanto para pymes, y esto sumado al IFE y a la extensión del Protege. Por lo tanto, por el lado del mercado laboral van a haber distintos instrumentos que van a acompañar el salario. Y también por el lado de la demanda van a haber distintos instrumentos que acompañen a las pymes. En particular, yo diría que lo más importante va a ser acompañar el alza por sobreinflación de las MIPYMES con un esquema de subsidios que justamente permita aquilatar esto. En buena medida porque nos parece que en algunos casos también las grandes empresas muchas veces por el esquema más universal que tuvieron este tipo de esquemas recibieron muchas veces apoyos, no necesariamente pudiendo haber ellos hecho el esfuerzo de hacer la complementación de salario. Entonces, yo llamaría en ese punto a hacer como la agregación total de esquemas de subsidios, tanto por el lado de la oferta como la demanda, para poder evaluar el efecto conjunto que van a tener en el sistema. Segundo, sobre flexibilidad laboral, creemos que estos son temas que hay que incorporar en la discusión, tanto por la diversidad productiva y de esquemas de jornada que existen en Chile, considerando al mismo tiempo que la jornada laboral de 40 horas es lo más extensivo en términos de jornadas laborales existentes. Ahora, va a haber que buscar una forma de cómo lo conversamos por lo siguiente, porque por muchos años la flexibilidad fue vista como subcontrato y sabemos las condiciones que tienen esas personas, lo señalaba recién el senador. Segundo, jornadas parciales o incluso en algunos casos contratos honorarios que eran contratos de servicio que se hacen pasar por contratos, en el fondo que son contratos laborales permanentes. Entonces, para nosotros es muy importante discutir estos temas, pero entendiendo que tienen que ir acompañados de seguridad laboral, tanto en términos de derechos laborales individuales y colectivos. No solamente pensemos que cuando estamos hablando de contratos flexibles estén protegidos por pensiones, por salud y por seguro de cesantía, sino que también porque esas personas puedan ejercer los derechos. Entonces, nosotros hay buenas experiencias comparadas donde cuando la flexibilidad se conversa en relación a las organizaciones sindicales y empleadores, se producen transiciones justas, que es un poco lo que nosotros queremos propiciar. Entonces, cuando incorporemos esta discusión, sobre todo en el proyecto que hoy día más ya en el fondo concentra la atención, que es 40 horas, pensemos en un diseño en que esto permita generar transformaciones, pero que no vulnere derechos laborales individuales y colectivos, que es un poco la máxima de este gobierno. Y tercero, específicamente sobre informalidad. Bueno, aquí cuentan también con un gobierno aliado. Nosotros estamos muy enfocados en tratar de resolver tanto los problemas coyunturales como permanentes de informalidad. Y aquí yo quería complejizar un poco un punto, que es que hablemos de formalización de las personas que se ingresan al mercado laboral asalariado,
pero también tenemos un problema de formalización con los que hoy día están trabajando por cuenta propia. Y en ese sentido vamos a tener que buscar instrumentos creativos, siguiendo las palabras del senador, porque efectivamente hay sectores que o no se sienten absolutamente estimulados por ingresar al mercado laboral, pero también porque la pandemia generó una experiencia de trabajo que ha hecho que muchas personas no quieran retornar al mercado laboral asalariado. Y en eso vamos a tener que darle un espacio a esas nuevas realidades laborales para que justamente lo acompañemos más bien con herramientas donde su emprendimiento se formalice. Y en ese sentido queremos acompañar tanto por el lado de los asalariados como de los trabajadores cuenta propia, pero en eso también felices de venir a exponer más en detalle las políticas que tenemos pensadas y poderlas quizás discutir en su conjunto. Cristian. Gracias, ministra. Por su intermedio, presidente, agradecer las preguntas, son todas muy pertinentes, excusarme porque voy a pasar muy por encima, pero manifestar, al igual que mi colega, toda la disposición para dialogar y conversar todo lo que sea necesario para ir construyendo acuerdos. Muy breve respecto de los temas. Efectivamente, el tema cómo cobran hoy las AFP es una anomalía a nivel internacional. Normalmente se cobra sobre el stock. Y por lo tanto, en el esquema que todas las nuevas cotizaciones van al ente público, efectivamente plantea la interrogante cómo se financia la entidad privada donde las personas decidan dejar sus ahorros y no llevarlos al ente público. Tenemos claro que hay un tema que tenemos que mirar y lo que sí tenemos un diagnóstico claro, el sistema actual es caro, es muy costoso y una de las motivaciones que tenemos para cambiarlo es bajar ese costo, más allá que hayan eventualmente 2 comisiones sobre stock o no, el principio es que queremos bajar costos para los afiliados. Respecto al rango del ente público, muy breve, ahí hay trade-off. Está el modelo Banco Central, el modelo CMF, donde fui vicepresidente, una entidad que quiero mucho. Hay ventaja y desventaja, porque si lo hacemos constitucional, hoy al menos la super de pensiones no podría, por ejemplo, supervisarlo. Entonces también habría que mirar eso. En cambio, si fuera rango tipo CMF, pero no lo hemos definido, ¿ya? Es parte, queremos evaluarlo bien. ¿Qué pasa con los fondos acumulados cuando van al ente público? Efectivamente hay un tema de no solo decir que los ahorros actuales sí es de las personas, sino que cuando deciden ir al ente público, garantizar también que ese stock se va a usar para financiar su propia pensión, no la de tercero. ¿Ya? Entonces, eso para despejarlo de entrada. El tema, y nosotros en el tema de la solidaridad, nosotros entendemos, senador, presidente, que efectivamente el tema de la rentabilidad garantizada es complejo. Esos son los modelos que se llaman de beneficio definido. Sabemos que efectivamente eso plantea desafíos de diseño muy complejos que pueden terminar quebrando esos sistemas. Y lo tenemos presente. Sin perjuicio de eso, queremos incorporar más elementos de beneficio definido, que no es lo mismo que una pensión final garantizada, dar mayores certezas a aquellos que contribuyan respecto del resultado de su pensión. Pero tenemos el tema muy presente. Y en el tema, como digo, en el tema futuro, la idea es mantener un componente muy relevante de capitalización en relación al 10%, y también un componente, eso sí, muy relevante de solidaridad a partir del aporte patronal. Ahí me quedo, ministra. Senador Moreira, pero conecta el micrófono para que se escuche. Micrófono, senador. Sí, adelante, ministra, por supuesto. Por su intermedio, presidente, me voy a referir a algunos de los temas. Lo que pasa es que el 203 hasta los 2 años, y esto va a ser hasta los 4 años, no se innova en eso. Sigue el diseño hasta los 2 años, tal cual el gobierno del presidente Piñera, y en adelante, ¿cierto?, se amplía la cobertura hasta los 4 años. No sé si no le capté bien la duda, senador, si usted quisiera. ¿Ya? ¿Ya? ¿Van a tener acceso a aumentar de 2 a 4? O sea que ya no van a estar cuando el bebé iba a decir, ya no tienen la protección del 203 cuando el hijo tiene o la hija tiene más de 2 años. Entonces sí van a estar bajo el subsidio protege. ¿Me explico? En segundo lugar, respecto al seguro de cesantía, también su consulta. ¿Sabe, senador? Brevemente quiero comentar que cuando se creó el seguro de cesantía en nuestro país, y esto lo quiero comentar para que
lo tengamos a la vista hoy día en el debate que estamos. Cuando se creó el seguro de cesantía, hubo una gran oposición a la cotización del empleador por los sectores empresariales. Incluso se legisló, y usted no sé si estaba en esta Cámara o en la otra, pero hay algunos aquí presentes que lo deben recordar, que incluso eso dio pie para que hasta el día de hoy a los trabajadores, al momento de que son despedidos, se les descuente de su indemnización por años de servicio la cotización que los empleadores hicieron, cosa que me parece que ya es razonable a esta altura de la IA. Ojalá lo hubiéramos hecho antes, pero revisar aquello y ojalá derogarlo, digamos, porque no es conteste con la seguridad social. Bueno, el seguro de cesantía fue un instrumento que, a pesar de toda la oposición que hubo en su minuto y los pronósticos de desastre para la economía y del impacto negativo que este iba a tener, resultó un gran instrumento, sobre todo para la pandemia, para mantener relaciones laborales con las leyes de protección al empleo que ustedes dictaron, ¿cierto? Pero además para atender a esos casi 2 millones de cesantes que en algún minuto tuvimos. Lo que sí ocurre es que el fondo, siendo sustentable por los requisitos y condiciones de acceso, mucha gente queda afuera porque pide entre 2 y 6 cotizaciones dependiendo del tipo de contrato que se tiene, indefinido por obra faena o a plazo o por periodo fijo, y además si se atiende a la SIC o al fondo, a la cuenta individual o al fondo. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo ahora, rebaja de estos requisitos, porque el mercado laboral demuestra que hay mucha gente, cerca de 2 millones de personas que no cumplen estas condiciones de acceso, que quedaron cesantes y que no tuvieron ninguna cobertura. Y esto hay que irlo mirando, por eso lo proponemos en requisitos de acceso en particular hasta el 31 de diciembre. ¿Ya? Ojalá pudiéramos mantenerlo, pero tenemos que irlo viendo porque efectivamente hay ahí un espacio. Lo tercero que quisiera señalar es que junto con implementar la PGU, como señaló el subsecretario, nosotros tenemos un compromiso de gobierno y que es avanzar en un beneficio que sí sea universal. Y lo quiero decir con esa claridad porque no hemos acostumbrado a decirle cosas universales que no lo son. Universales para toda la población, y queremos avanzar en una pensión base universal de 250.000 pesos, y quiero ratificar aquí que eso es un compromiso de nuestro programa de gobierno que vamos a implementar. Que tenemos una base, sin duda, la PGU, como la PGU también tenía como base el pilar solidario, pero que tenemos que avanzar más. Y lo cuarto que quiero señalar es que sobre la flexibilidad, como lo señaló el subsecretario Bocardo, yo diría algunas cosas bien precisas. Tiene que ser pactada, no impuesta. Tiene que ser legal y tiene que ser con promoción y protección de los derechos laborales. Sin duda, en ese marco, toda la disponibilidad para conversar. Finalmente, solo decir que va a ser un tránsito bien interesante este diálogo que vamos a llevar para adelante la reforma de las pensiones. Senador Cruzco, que me parece que usted recogió un elemento central cuando dice cómo hace 30 años solo conocemos un modelo, ¿no? El individual. Pero hoy día hay un desafío y yo nos llamo a todos los presentes, porque lo cultural opera en todo y en todas, ¿no? A cómo hacemos para que la seguridad social aquí se instale y que aborde algo esencial, que es cómo desde lo colectivo se contribuye a enfrentar los riesgos del envejecimiento, como se hace en protección a la maternidad, donde los subsidios son con cargo al Fondo de Prestaciones Familiares, es decir, impuestos, como se hace en el seguro de cesantía, en el Fondo de Cesantía Solidario, como se hace en salud a través de FONASA. Pero en pensiones estamos muy al debe. Y no va a ser solo un cambio legal y reglamentario, también cultural. Por eso el diálogo. Y están, por cierto, convocados, invitados, y tomamos el punto, senador Saavedra, porque efectivamente tiene que ser así. Pero también tiene que ser con estas otras actorías. Son muy relevantes y ojalá lleguemos a un acuerdo. Muchas gracias y quedamos disponibles, senadores. Muchas gracias, presidenta. Bueno, tenemos mucho que conversar. Sí, el modelo no es exclusivamente el individual, solo para hacer la corrección. Hay también elementos de solidaridad que son relevantes. Acabamos de aprobar la PGU. Y en este Congreso también se pasó, siendo yo diputado a este Senado, lamentablemente sin movimiento, un acuerdo para precisamente la cotización adicional del 6%, poder dividirla. Saber en algún momento si es que qué va a hacer, porque ese proyecto está acá y me imagino que va a tener movimiento en algún momento. Imagino que el gobierno va a tener una opinión a ese respecto, pero como nos hemos extendido un poquito más de la cuenta y vamos a seguir conversando. Y quiero agradecerle particularmente su buena disposición en esta comisión. Va a encontrar el mejor trato posible, la mejor disposición para conversar.
le aseguro que en muchos temas probablemente vamos a discrepar, pero está bien que se produzca esa discrepancia, en eso consiste el diálogo democrático y en eso consiste la labor precisamente de este Parlamento y de este Senado en particular, tan denostado últimamente, pero a juzgar por mi corta experiencia aquí en un lugar donde se tiende a privilegiar, armar o hacer acuerdos relevantes precisamente para que puedan implementarse, para que sean leyes que le sirvan al país. Y vamos a tener toda la disposición, al menos desde mi presidencia, para que eso ocurra. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Gracias.